noches y bienvenidos a su programa En Contraste. Como todas las semanas le traemos a los mejores panelistas, a los mejores analistas, a los mejores invitados para que nos vengan a platicar y le vengan a contar a usted diferentes puntos de vista para que usted tenga la mejor información y pueda sacar en casa sus conclusiones y tomar sus decisiones políticas. Y en este país pues sabemos que la coyuntura cambia cada 30 minutos, antes tardaban 2 días, pues ahora cada 30 minutos ya tenemos un tema nuevo. Un tema que ha estado esta semana fuerte es el tema de la ley de competencia, que vamos a analizar con 2 expertos, al cual tengo el gusto de presentarle. Nos acompaña Ana Ponce, bienvenida. Gracias. Y nos acompaña también Carlos Barrera, bienvenido. Muchas gracias, José. Bien, vamos entonces a hablar de la famosa ley de competencia, empezando por cómo estamos actualmente en este proceso en el Congreso de la República. Le vamos a hacer una recapitulación ahí a mis estimados audiencias que están viéndonos. Y es que se crea en el Congreso de la República una comisión, que después ya no era comisión, sino que era una mesa técnica, donde representantes de algunos partidos políticos, y no de todos los partidos políticos, hicieron una mesa para poder redactar, digamos, una nueva ley de competencia. Esto aunado a que, pues, para eso está Carlos, que ya presentó en su momento una iniciativa de ley. Sin embargo, esta nueva comisión va a redactar una nueva que desconocemos todavía cuáles van a ser esos parámetros, esos temas fundamentales. Y nuevamente, como bien mencionan tus ex colegas en el Congreso de la República, hablar de ese espíritu de la ley, que es un término que es muy acuñado. Bien, vamos a hablar entonces de cómo se conforma esta comisión, cómo va el proceso actualmente sobre esta ley de competencia y pues tus puntos de vista sobre este tema específico de la comisión, de la mesa, y luego vamos a andar un poco más en cuáles serían esos temas fundamentales que deberíamos de tocar en esa ley. Carlos. Bueno, sí, la verdad es que la posición nuestra como partido, nuestro partido tiene presencia en el Congreso, es el partido Voz. La posición del inicio es que es innecesaria una comisión, no era necesaria una comisión. Hay una iniciativa de ley que se formuló alrededor del 2016-2017, la 5074, que tuvo acompañamiento técnico internacional, el BID, la Autoridad de Competencia y Mercados de España, México, El Salvador, los institutos, centros de investigación, universidades, cámaras empresariales, que tomó como base una consultoría ya elaborada y pagada por el BID y por el Ministerio de Economía, y que tomó en cuenta a los técnicos y a la gente que de alguna manera participó en esa consultoría del BID, y que al calor de discusiones muy fuertes pues se llegó a un consenso, diría yo, importante, que permitió que saliera un dictamen firmado por una gran cantidad de diputados de toda la variedad política, de centro, de izquierda, de derecha, que firman ese dictamen y avanza hasta segundo debate, y ahí se queda. Lo más prudente sería agarrar esa ley y, bueno, si le quieren poner Made in Semilla, pues pónganle Made in Semilla. Si el problema es político, decir quién, porque ofreció esto en campaña el presidente Arévalo, o porque el diputado Samuel Pérez quiere él tener el protagonismo de que él logró la ley, pues qué bueno que tienen los votos y el poder político ahorita, hay que aprovecharlo. Como la ley de tarjetas de crédito, había un trabajo técnico bien elaborado, maduro, igual en competencia. Lo mejor es agarrar esa ley, hacerle algunos cambios y aprobarla lo antes posible. No era necesaria una comisión que hoy se votó 2 veces y ahora se vuelve mesa técnica. Tienen los votos, hay votos como para aprobar la ley. Ojalá que la aprueben, pero que respeten ya los consensos técnicos, los acuerdos, las audiencias públicas que se hicieron con sector privado. Y al final, acá recordemos que el sujeto obligado son las empresas. Y lo que se buscó fue un diálogo con los empresarios para buscar llegar a los acuerdos de qué prácticas son las que se van a prohibir en esta ley y cómo se va a abordar, de qué forma el que se abra el mercado, haya competencia y esto beneficie pues al guatemalteco, al ciudadano, porque al fin de cuentas el fin último de esto es el bien común. Bien, vamos a hablar. Yo vi que el Centro de Estudios de Competencia sacó un decálogo y quisiera hablar un poco de esto, de lo que debería contener esa ley, y haciendo un poco el símil con lo que ya presentó Carlos, un poco el análisis desde el Centro de Estudios. Ok.
Pues en el Centro de Estudios de Competencia SEC hicimos un análisis muy técnico desde el punto de vista económico y jurídico de las dos iniciativas de ley que están actualmente en el Congreso, la 5074 y la 6204, y por unanimidad coincidimos que es la 5074 la que reúne los requisitos y el perfil técnico, económico y jurídico de una ley de competencia, de lo que debería de ser. Empecemos, por ejemplo, por el diseño institucional. Se crea una superintendencia de la competencia autónoma, independiente, con carácter técnico, con presupuesto propio. Esto le da una independencia en su funcionamiento y no depende de la política económica del gobierno de turno ni de una asignación dentro del presupuesto del ministerio. La 5074 lo tiene una forma muy descentralizada de elegir a los 3 directores por Ejecutivo, Legislativo, Judicial, que a su vez vienen de una nómina, una terna de una comisión de evaluación donde está integrada por Banco de Guatemala, Procurador General de la Nación y un representante de los rectores del país, de las universidades del país, electo por sorteo. Entonces sí se ve que es un proceso descentralizado para elegir a los 3 directores y sus suplentes. Sin embargo, la iniciativa menciona que en caso de duda o que haya que suplir algo, nos remite a la ley de comisiones de postulación. Ese sí es un tema que nos preocupa porque hemos visto que comisiones de postulación es un sistema fallido. Entonces, tal vez eso sería algo de lo que pudiera este Congreso mejorar esa forma de elección de la autoridad de competencia, siempre esta forma descentralizada, pero ver que no sea a través de supletoriamente comisiones de postulación. Vemos con muy buenos ojos que la 5074 promueve lo que es la regla de la razón. El artículo 130 de la Constitución menciona que es obligación del Estado, del gobierno, limitar las prácticas anticompetitivas, las prácticas monopólicas, siempre y cuando causen un perjuicio a la economía del país. Esto significa, la regla de la razón significa, y es un principio que viene del derecho anglosajón, adoptado por todas las legislaciones del mundo. Y esto significa que a la hora de investigar a un agente económico, la autoridad debe sopesar los efectos anticompetitivos de la conducta versus los procompetitivos de la conducta. Si esa conducta tiene más efectos procompetitivos y menos anticompetitivos, debe de ser considerada legal esa conducta porque genera eficiencia económica. Muy bien. Quisiera hablar con... que Carlos nos amplíe un poco acerca de esta iniciativa de ley, más como el espíritu que nace en esta ley de competencia, lo que hablábamos al principio, cuál es el espíritu de ley, qué era lo que se buscaba y qué es lo que se busca al fin, porque obviamente al que nos digan a nosotros, vamos a buscar una ley donde todos podemos competir en igualdad de condiciones, pues es algo que a cualquier ciudadano le interesa. Pero ¿cuál era ese espíritu que se trabajó en su momento con esta iniciativa de ley que ya tiene el dictamen y ya tiene toda la parte de asesoría, ya tiene todos estos vistos buenos que ya se sentaron en esas mesas de diálogo, que pareciera que vamos a repetir el proceso? Bueno, yo creo que es importante aquí tu programa y que la gente pues entienda un poco el tema y tal vez podérselo explicar de mejor forma. Decía Adam Smith que cuando los empresarios se juntan no siempre es para algo bueno. Y precisamente los empresarios se ponen de acuerdo. Los mercados de competencia perfecta no existen. Y la economía de mercado, la economía capitalista, tiende a concentrar el ingreso, la propiedad en pocas manos. Y tiende al surgimiento de monopolios o de acuerdos, donde los empresarios se ponen de acuerdo y miramos, pongámonos de acuerdo, distribuyámonos el mercado, vos te quedás con el mercado rural, yo con el urbano, mira, vos te quedás en estos departamentos y mira, pongámonos de acuerdo en los precios. Y si allá el Centro de Estudios de Competencia quiere entrar, dejémoslos fuera, vos, que no puedan entrar, pongamos barreras de entrada para que él no pueda entrar a competir. Ya nos repartimos el mercado nosotros, nos pusimos de acuerdo. ¿Y eso qué genera? Que suban los precios, porque ya los precios no son producto de la libertad económica y de que puedan entrar nuevos competidores, porque vos y yo ya nos pusimos de acuerdo. Fijamos el precio, nos distribuimos el mercado
nos relajamos, nos vamos a Monterrico a echarnos las chelas, porque no tenemos tampoco ningún incentivo de invertir, ni de modernizar, ni de traer nueva tecnología, porque estamos en una zona de confort. Nos repartimos el mercado, fijamos el precio y nadie más puede entrar. Entonces, esta ley, ¿qué es lo que busca? Romper esas prácticas. Mire, Carlos y Joseph, no, eso no es así. Aquí, en varios mercados, ese problema es el que tenemos. Entonces, hay mala calidad, no se cumple. Te voy a poner un ejemplo, el gas. Los cilindros no llevan el peso que es, los cilindros tienen fugas, explotó uno la semana pasada, ayer creo que explotó uno en un torre de apartamentos, no hay control de calidad, nadie se hace cargo de los cilindros, nadie invierte en cilindros, porque el precio del cilindro de 35 libras vale lo mismo en las tres empresas, lo mismo. No hay competencia, porque se pusieron de acuerdo, se repartieron el mercado. Si me voy a las estaciones de gasolinera o a los importadores de combustibles, son 4. Pero uno tiene la posición de dominio, porque tiene la mayoría de las importaciones de combustibles. Es el que fija el precio de la gasolina superior, súper irregular, y se ponen de acuerdo por zona de la ciudad capital, incluso por zona de la ciudad capital, por departamento. Y en la mañana te llega un correo donde te dice usted tiene que vender a tal precio. Si usted es parte de tal, no voy a mencionar aquí marcas, ¿verdad? Si usted es parte de tal marca, usted tiene que vender a tal precio. Y es el mismo precio en todas las marcas y no pueden entrar nuevos. Y desde el punto de vista técnico, en sus análisis que hacen, ¿cuáles serían esos beneficios, digamos, esos pros de tener este tipo de iniciativas como la que mencionamos desde el punto de vista técnico? Acá nos puso, pues ya el diputado, algunos ejemplos, pero quisiera un poco más técnico para que la ciudadanía nos entienda. Bueno, pues algo que debemos de tener claro, el objetivo de una ley de competencia es promover la eficiencia económica. Ese es el objetivo primordial, porque como consecuencia de esa eficiencia económica, el consumidor se verá beneficiado. No hay que confundir con la ley de protección al consumidor, porque correcto, esa ley regula el último eslabón de la cadena de comercialización y distribución. Sin entrar a discutir la nueva ley, la iniciativa de Prodeco da lugar a dudas, que esa iniciativa regula mucho de lo que regula una ley de competencia. Esa ley de Prodeco solo debe regular la relación entre el consumidor que se toma la bebida con la tienda de donde la compró, punto. Pero se están metiendo a regular estas cosas. Pero siguiendo a tu pregunta, entonces una ley de competencia, pilar primordial es hacer abogacía de la competencia. Eso es empezar a educar a los agentes económicos, que puede ser persona individual, jurídica, pública, privada, lucrativa y no lucrativa. O sea, puede ser toda esta gama de agente económico. Entonces es educarlos a esta nueva cultura de la competencia, que empiecen a hablar de un nuevo idioma de la competencia, que hagan sus reevaluaciones internas para hacer las reestructuraciones económicas y legales correspondientes. Lo bueno de esta 5074 es que el vacatio legis es de 8 días para empezar a conformar la autoridad, empezar a hacer la abogacía, pero es de 2 años para empezar la investigación en contra de agentes económicos. Eso es algo muy bueno de esta iniciativa, porque así les da tiempo a las empresas a hacer sus auditorías y evaluaciones internas. Entonces, un pilar de una ley de competencia es abogacía, que es básico. Para mí es igual o más importante que una investigación. Y después es la sanción, investigación y eventual sanción de las prácticas anticompetitivas, que esas se dividen en 2. Los acuerdos horizontales entre agentes económicos competidores, que es lo que mencionaba Carlos, los ejemplos que él dio, y los acuerdos verticales entre agentes económicos no competidores, precios predatorios, boicot, contratos de distribución exclusiva, son ejemplos de los verticales. Una tercera parte de toda ley de competencia es el control de fusiones y concentraciones. Fusión de 2 empresas, compra de activos, compra de empresas, adquirir el control total o parcial en otra empresa. Eso también viene a ser sujeto de regulación. Y lo que me gusta de la 5074, que los umbrales
para tener que pedir permiso a la autoridad de competencia son muy altos. Eso es algo bueno, porque en nuestra economía, que es una economía muy pequeña, muy concentrada, pues tener umbrales bajos para tener que ir a pedir esta autorización, solo habría un atraso y entorpecimiento en el tráfico mercantil. Así que estos umbrales altos nos gusta en el SEC. Y finalmente ya es el tema del proceso administrativo, que es la investigación que hace la Superintendencia de Competencia al agente económico. Algo bueno de la 5074 es que sí consideramos que está protegido el derecho de debido proceso del agente económico, presunción de inocencia, las visitas de verificación que deben de ser con orden de juez competente. Nos gusta muchísimo de esta iniciativa que se crean tribunales económicos de lo contencioso administrativo. Eso es algo muy bueno porque es un tema, una materia tan especializada, tan técnica, que sí necesitamos tribunales a nivel de contencioso administrativo en ámbito económico, que sepan de derecho económico, que sepan de derecho a la competencia, para que realmente sea un agente económico citado y vencido en un juicio por una persona que conozca la materia. Conozca el tema. Y eso ha pasado mucho últimamente, Carlos, en el Congreso de la República. Primero, y no es que te lo diga acá, he traído diputados del Congreso y les he dicho, escucha, ustedes pareciera que no tienen agenda clara de lo que quiere esta 10ª legislatura. Y su agenda es agarrar las leyes que estaban engavetadas, que tienen nombres muy bonitos y que pareciera que son de apoyo a la ciudadanía, pero con un nivel de análisis y con un nivel operativo bastante chiquitito. Es un mar muy grande, pero de una profundidad muy pequeña. Tenemos la ley, por ejemplo, la de protección al consumidor, donde obviamente pues, al analizarla pues, la tuvieron que mandar nuevamente a revisión, porque si se iban a pasar llevando, como se dice coloquialmente entre chapines, se los iban a pasar llevando entre las patas a pequeños y medianos empresarios. Con eso me quiero quedar, voy a ir al corte y te dejo la pregunta es: ¿qué está pasando con el Congreso de la República? ¿Qué está pasando con los temas importantes? Pareciera que no le están dando esa visión y ese análisis profundo. Pareciera que son todólogos. Ahora lo saben todos tus excompañeritos en el Congreso. Vamos al corte y regresamos. Mi gente hermosa, estamos felices porque por fin llegamos a viernes. Y tienen una cita con Café AM a partir de las 8 de la mañana. En la intimidad hablaremos un tema que nos interesa a todas las mujeres. Aprenderemos también juegos para realizar en casa con los adultos mayores. Y por supuesto vamos a conectar con nuestro niño interior a través de constelaciones. Además, ya se va hasta la zona 1 para consentir a todas las mujeres de nuestro país. Todo esto y más en el mejor matutino de Guatemala, que se llama Café AM. Estamos muy emocionados porque este fin de semana tenemos un programazo. Y quiero contarles que tenemos el Mascoteando con Dana Castillo para que usted conozca más de animales exóticos. Aquí no se lo puede perder. ¿A qué hora me quiere Lacu? A las 9 de la mañana, sábados y domingos, solo por TV Azteca Guate. Qué lindo y goza y tiene y baila. Continuamos en su programa En Contraste, hablando sobre la ley de competencia que ha estado sonando, y seguro usted ha escuchado algunas cosas que le van a beneficiar sobre esta ley. Aquí tenemos a dos expertos que nos dicen cuál es ese espíritu de ley. Dejaba la pregunta antes del corte con el diputado Carlos, y es: esta legislatura pareciera que está retomando algunas leyes que ya fueron pasadas en su momento, muy abiertas, que tuvieron representación en mesas técnicas, con empresarios, con sociedad civil, con expertos, con un largo etcétera, los académicos, intelectuales, y luego ahora vienen retomando algunas de esas leyes sin tener en cuenta estos sectores que se van a ver muy afectados porque son los sectores al cual se va a legislar, ¿no? Y la pregunta que dejaba en el aire es: pareciera que tienen el conocimiento total, porque son expertos en todo, que sacan leyes express
y al final dicen, no, es que disculpen, las vamos a volver a revisar porque sí, definitivamente no estaba muy bien. ¿Qué pasa con estos temas, Carlos? Bueno, yo creo que esperemos que el Congreso realmente hay un cambio de rumbo. Después de 8 años más o menos de tener una misma línea política, hay un cambio en la correlación de fuerzas. Esperaríamos nosotros de un gobierno de Arévalo que la legislación o la agenda legislativa tenga el acompañamiento primero de los ministerios, porque de alguna manera, unos más, otros menos, en los ministerios es donde están los cuerpos técnicos. Lo otro es que tenga el diálogo político y técnico con el sector privado, que es un actor muy importante, especialmente cuando son leyes económicas. Cuando son leyes sociales, pues con los sectores correspondientes. Y toda iniciativa de ley, toda ley que ya fue dictaminada, pues lo ideal es que haya tenido el acompañamiento de ese soporte técnico, de ese diálogo político, del acompañamiento de institutos, de centros de investigación, de experiencia internacional. Y esas son las buenas prácticas legislativas a la hora de construir un consenso para una ley de competencia, por ejemplo, o una ley de tarjetas de crédito, o una ley de Procuraduría del Consumidor. Cuando no se ha hecho eso, como la de la Procuraduría del Consumidor, que per se no es mala, es necesaria, pero no ha tenido ese diálogo político, no ha tenido esa discusión técnica, ese acompañamiento de buenas prácticas, esa asistencia técnica internacional, incluso ni del Ministerio de Línea, que en este caso tendría que ser el de Economía. Cuando no hay eso, pues se te traban las carretas, porque entonces los sectores se oponen, porque ven que les vas a afectar. Claro, ninguna ley es neutra, siempre vas a afectar a alguien, pero tenés que construir esos consensos y esos acuerdos. La ley de competencia esta sale por varias cosas. Uno, una buena gobernanza. Se busca blindar de que pueda ser capturada por políticos o por intereses económicos incluso, en favor o en beneficio de alguien, o para extorsionar o para someter políticamente a alguien. Se buscó blindar la gobernanza. Otro, no es penal. No queremos empresarios presos, no queremos destruir empresas, y generar empleo, generar riqueza cuesta. Lo que queremos es eficiencia económica, innovación, competencia, y que esa dinámica genere mejores precios para la población, mejores servicios, mejores productos, y que se genere un círculo virtuoso de desarrollo. Entonces lo que hay son multas, sanciones, pero hay un debido proceso, hay el derecho de defensa, hay defensas por eficiencia. Y no estamos en contra de la concentración económica, sino que esa concentración no genere barreras de entrada para otros que quieran entrar en el futuro, y que no genere abusos o posiciones de dominio que se van a traducir en precios más altos o en un mal servicio a la población. Te pongo el ejemplo, las telecomunicaciones, cuando habían 3 era mejor, ahora que solo hay 2. No es tan bueno, y seguramente hubiera sido un tema de discusión de esta ley y de la autoridad, decirle, sí, usted lo puede comprar esta empresa, no estamos en contra que se fusionen y que adquiera esta empresa, pero me va a dejar esto de esta forma para no impedir ni en el corto, mediano y largo plazo que entren nuevos. Bien, ¿verdad? En el tema que incluso antes del corte lo tocaba Ana, es cómo se van a tratar esos temas sancionatorios, porque una cosa, o lo que mencionaba acá Carlos, es que están habiendo malas prácticas o que hubieron en algún tema de malas prácticas, y otro también es lo que suena también en algunas declaraciones de algunos diputados, en algunas declaraciones también de miembros de la sociedad civil, que pueda haber algún tipo de persecución penal, como pues lo planteaban en algún momento. Sí, pues yo concuerdo con Carlos que estas sanciones deben de quedar en el ámbito eminentemente administrativo, mercantil, con sanciones económicas. Y yo sí quiero dejar algo muy claro, que no obstante el artículo 130 de la Constitución en su acápite dice prohibición de monopolios, ya el texto de ese artículo dice que el Estado va a limitar el funcionamiento de esas empresas monopolísticas, no dice prohibir, dice limitar. Y en una sentencia de la Corte de Constitucionalidad del 3 de enero de 1996 aclaró este artículo 130 constitucional y dice que los monopolios naturales son legales
siempre y cuando generen las eficiencias económicas y no sea en detrimento de la economía. Así que eso es algo muy claro. Cuando escuchen decir leyes antimonopólicas, eso es equivocado, porque los monopolios naturales son legales de acuerdo a la Constitución, y el artículo 20 de las disposiciones transitorias y finales de la Constitución dice que el acápite de un artículo no forma parte integral del artículo. Entonces eso tiene que quedar muy claro, porque por ahí se ve en redes sociales, en medios de comunicación, vamos a acabar con los monopolios con esta ley. No. Si esa va a ser la consigna de acabar con los monopolios, de acabar con las empresas que tengan posición de dominio, van a ser destrozos en la economía, y quien va a resultar perjudicado va a ser el consumidor, porque va a hacer que quiebren empresas, que saquen su capital de Guatemala, que se van a invertir a otros lugares, y entonces va a haber menos bienes y servicios disponibles para el consumidor. Así que las sanciones deben de quedar como multas que están fijadas hoy día en función de salarios mínimos no agrícolas. Bien, se nos está yendo el tiempo bastante rápido, este tema da para 1 hora. Y quiero abordar un último tema, y es que en el Congreso de la República también ha pasado los famosos diputados copy-paste, que agarran leyes de otros países, tal cual, medio que las intentan tropicalizar, se le llama el término, pero hacerlos un poco más al mercado chapín, y piensan que así va a funcionar, cuando sabemos que los mercados funcionan de manera distinta, las sociedades funcionan de manera distinta. Somos, aunque tengamos países vecinos y tengamos muchas raíces culturales similares, pero es un mundo de diferencia entre la cultura guatemalteca y, por ponerles un ejemplo, la cultura de El Salvador. Son cosas completamente distintas. ¿Podemos tener este tipo de legislación copy-paste, o por el contrario debemos de buscar esas leyes que van como un tacuche, como este tacuche que me lo hicieron a la medida? Bueno, sí, yo creo que es construir y recuperar que el Congreso es un organismo de Estado, pero que en la construcción de la agenda legislativa necesita el acompañamiento de los ministerios respectivos, cada comisión. Por eso el Congreso tiene 14 comisiones, y las más importantes son las comisiones que están directamente ligadas a cada ministerio. Por ejemplo, ahorita tenés 2 leyes que presentaron, una que eliminen impuestos a las medicinas, otra que eliminen impuestos. Lo primero que tiene que hacer un diputado es, SAT, una opinión, ¿cuánto me cuesta eso? Porque si no es populismo, ¿verdad? El impacto de esa ley que acaban de presentar no se puede. Si el IVA es el impuesto más importante, si lo eliminamos, ¿qué impacto va a tener? Voy a perder 5.000 millones. ¿De dónde los voy a sacar? Si el presupuesto acá es un presupuesto pequeño, aunque las cifras nos digan que son millonadas. Entonces, es el acompañamiento de los ministerios, el conocimiento internacional. Para eso está el BID, el Banco Mundial, el Naciones Unidas, conocer qué están haciendo otros países similares a los nuestros. El otro es los institutos, centros de investigación. Si hay universidades, hay institutos de investigación, apóyate en eso, si no sos todólogo como diputado. Yo soy economista, pero la economía tiene un montón de especialidades. Yo no era especialista en competencia, aprendí mucho, porque me rodeé de gente que sabía más que yo y que me ayudó a trabajar la ley. Entonces el diputado quiere promover algo, y cuando se está metiendo a temas estructurales, por ejemplo, el otro gran tema que nos metimos fue la infraestructura vial. Esa ley de infraestructura vial tiene trabajo técnico. Entonces, eso es lo que debería de pedir el ciudadano, las élites políticas, económicas. Toda iniciativa de ley tiene que tener su trabajo técnico, su acompañamiento social y la búsqueda de acuerdos, porque seguramente vas a afectar a alguien con lo que estás haciendo. En esta ley lo que buscamos es evitar los abusos, porque hay abusos por las posiciones de dominio que afectan al ciudadano, que paga precios más altos, ¿verdad? Que es abusado por las empresas, ¿verdad? Porque no tenés otra alternativa, que no hay eficiencia, que no hay innovación. Te están dando un mal servicio, un mal producto, una mala mercancía, porque no hay competencia, hay abusos y precios altos. Y esta ley se complementa con la defensa del consumidor, claro. Es que lo que vamos muy atrasados es en todo lo que diríamos, tú que eres abogada, el derecho económico, ¿eh? En Guatemala nos quedamos atrás.
Digamos, ahorita tenemos el tema de la ley de alimentación saludable. Es necesaria, no nos podemos quedar atrás, pero hay que discutirla con las empresas. Los sellos frontales en todos los productos importados. Si vos vas a cualquier supermercado de Guatemala, encontrás ya, ahí están, porque el producto importado ya lo trae. Sí, así es. Entonces, pongámoslo de la mejor forma que no afecte a nuestra industria, pero que el guatemalteco pueda decir, mire, esto tiene mucho azúcar, esto tiene mucha grasa, si está, todos queremos una vida saludable. Y ahí están pues las legislaciones, ahí están también los ejemplos que tenemos en otros países y ahí están también esas tres leyes que están dando mucho de qué hablar actualmente en el Congreso de la República: la ley de competencia, la ley de protección al consumidor y la famosa ley de etiquetado saludable. Bien, y cuando haya diálogo y cuando haya debate, ya saben que acá en el programa traemos a los expertos para que nos puedan platicar de una mejor manera lo que está sucediendo en el Congreso de la República. Ya sabemos cómo se comportan los cuates allá dentro del Congreso. Ya me dan ganas de irlos a visitar, fíjate, ya tengo ratitos de irlos a buscar. Yo me acuerdo que te llegaba a buscar al Congreso de la República. Yo salía corriendo. Bien, muchas gracias Ana, muchas gracias Carlos, muchas gracias a usted por estos 30 minutos de sintonía. Ya veo que se fueron bastante rápido. Ya sabe que si se perdió el programa, lo puede encontrar en nuestra plataforma de streaming play.tvaztecaguate.com y seguirnos también en nuestras redes sociales. Que tenga usted una feliz noche.